Ayer hubo una sesión en la Suprema Corte que terminó con el aval de que la Guardia Nacional intervenga en el control de migrantes, como lo anticipábamos en el resumen. ¿Qué significa esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son las posibles consecuencias? Vamos a hablar con una experta en este tema, como lo es la directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, Asociación Civil, IMUMI, a quien le agradezco enormemente que nos tome la llamada, Gretchen Kuhner. Gretchen, muy buenos días. Hola, buenos días, David. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que sucedió en la Suprema Corte y cuáles son las situaciones que de ahí se derivan en esta temática? Sí, claro. Ayer la Suprema Corte estaba revisando la impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hizo sobre varios artículos de la ley de la Guardia Nacional que fue promulgado en 2019. Entonces, este es un caso que está pues esperándose desde 2019. Y parte de lo que vieron ayer fue el artículo 9 que da atribuciones a la Guardia Nacional para auxiliar al Instituto Nacional de Migración en temas de control migratorio. Entonces, vieron dos partes. Uno es esta parte de poder auxiliar al Instituto Nacional de Migración en revisiones y verificaciones migratorias. Eso significa que el Instituto puede pedir el auxilio, ¿no?, de la Guardia Nacional cuando se suben a autobuses. Pues ahí en Tijuana ustedes conocen muy bien estas verificaciones que hacen en hoteles, en carreteras, etcétera. Entonces, esto es una parte. Y la otra parte es sobre la presencia de la Guardia Nacional en estaciones migratorias. Y ahí encontraron que también es constitucional. Entonces, con esta decisión, lo que vemos es el aval completo de parte de la Corte de básicamente la militarización del tema migratorio en México. Ahora, ¿cuál es lo preocupante? Uno, el año pasado hubo una decisión en mayo de 2022 que declara inconstitucional a las revisiones migratorias. Entonces, la pregunta que tenemos nosotros es si las revisiones migratorias de por sí son inconstitucionales porque los agentes del INAMI usan criterios discriminatorios y racistas para decidir a quién puede pedir o van a pedir la documentación. Entonces, ¿cómo pueden pedir a la Guardia Nacional auxilio, ¿no?, para que participen en una acción que de por sí es inconstitucional? Ese es el primero. Y los otros problemas obviamente son de que la Guardia Nacional es una institución destinada a funciones de seguridad pública y el tema migratorio es un tema administrativo, no es un tema de seguridad pública. La Guardia Nacional está para prevenir, investigar y sancionar delitos. Entonces, ahí encontramos que no es coherente el hecho de que la Corte haya declarado constitucional esta participación de la Guardia Nacional. Y finalmente, pues manda un mensaje a la sociedad que la migración es ilegal, que las personas migrantes son criminales, cuando la realidad, como sabemos, es todo lo contrario. Entonces, por estas razones, pues lo consideramos sumamente preocupante que la Suprema Corte haya pues avalado, ¿no?, el hecho de que la Guardia Nacional puede participar en el tema migratorio. Claro, y aunque no fue unánime, desestimar los argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sí, pues creo que entonces, si lo estoy entendiendo bien, Gretchen, pues abona a lo que ahora ya conocemos como la secutirización de la migración. Digo, yo recuerdo que entre las exposiciones, alguno de los ministros, pues justamente decía esto: los migrantes no son delincuentes, ni las estaciones migratorias deben de funcionar como cárceles, pero pues la mayoría optó por la otra opción para avalar esta norma. Así es. Entonces, pues, parece ser que hay un desconocimiento o realmente
un pacto político para avalar a la participación de la Guardia Nacional pues en la vida de la sociedad mexicana, incluyendo ahora este tema de la migración, porque legalmente no vemos por qué, siendo un tema administrativo, por qué tendría que estar ahí la Guardia Nacional. Y como repito, este es un tema, hay también otros casos pendientes en la Corte sobre el mismo tema de la participación de la Guardia Nacional en temas migratorios, pero con esto pues, crea mucha confusión y una imagen para la sociedad de que la migración sí es algo criminal y como bien dices tú, pues la securitización de la migración o la migración como un tema de seguridad o seguridad nacional, cuando sabemos, y sobre todo ahora en el contexto mexicano, estamos viendo a personas llegando de una variedad de países que están solicitando protección internacional. Entonces, lejos de ser criminales, son personas con necesidades de protección y esta decisión voltea por completo esta realidad. Gretchen, esta decisión de la Suprema Corte en este sentido, aunque nos queda claro que es un trabajo inacabado, que hay otras cosas que tienen que revisar y ya estaremos informando de ello, podría tener efectos colaterales. Me refiero, por ejemplo, aquí en Tijuana, ciudad de migrantes, ciudad de tránsito de migrantes de todos los días, pues uno de los temas constantes ha sido el decirle a la policía: tú no le puedes pedir documentos a un migrante que acaban de deportar o a un migrante que acaba de llegar y busca entrar a Estados Unidos, y ha habido incluso recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y esto de repente, digo, a lo mejor estoy siendo muy aventurado, Gretchen, pero esto podría parecer así como un permiso para que regresemos a esas acciones. Pues manda el mensaje equivocado, eso no por lo pronto. Ahora, la policía municipal, en estos casos que ustedes han visto en Tijuana, pues por supuesto que sigue siendo ilegal que la policía municipal, estatal, participe en temas de revisión migratoria. Sigue siendo la atribución exclusiva del Instituto Nacional de Migración hasta en esta decisión, porque el instituto tendría que solicitar, ¿no?, el auxilio de la Guardia Nacional. Pero claro que sí, en el sentido del mensaje que manda a la sociedad mexicana en general, es este aval, ¿no?, de la militarización de la migración, y también lo pone y avala el contexto de la seguridad pública, cuando la migración no es un tema de seguridad pública. Entonces, en ese sentido, sí. El mensaje que sin duda es importantísimo. ¿Habrá algún pronunciamiento por organismos de derechos humanos, algún intento de acercamiento con las autoridades después de esta decisión? Sí, claro que sí. Hoy saldrá nuevamente un posicionamiento de parte de las organizaciones de la sociedad civil. Esperemos que también Naciones Unidas se pronuncie, porque se ha pronunciado, ¿no?, durante lo largo de estos 4 años que ha estado participando la Guardia Nacional en el tema migratorio. Y en estos 4 años lo que hemos visto con esta participación es abusos, quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Creo que todos tenemos en memoria colectiva las imágenes de la Guardia Nacional golpeando a las personas haitianas en 2019, 2020. Entonces, estas son las imágenes que tenemos, y no coincide esa situación y la actuación en estos 4 años con lo que acabó de avalar la Corte el día de ayer. Claro. Gretchen, le agradezco enormemente este tiempo, esta explicación, el que nos ayude a poner este tema en su correcta perspectiva. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? ¿Algo a manera de conclusión para quienes nos ven y nos escuchan? Sí, nada más que vamos a seguir viendo este tema. Hay otros casos pendientes en el mismo tema en la Suprema Corte.
pues nos da la pauta de que el monitoreo y la documentación de parte de la sociedad, ¿no?, de la actuación de la Guardia Nacional es sumamente importante, porque lo que hemos visto es que la Guardia Nacional actúa por sí misma. Entonces, eso es lo que tendríamos ahora que estar documentando. Gretchen, muchas gracias. Excelente martes y muy buenos días. Igualmente, muchas gracias. Es Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC y MUMI, platicándonos tema, haciendo este análisis respecto a lo que sucede luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara que la Guardia Nacional intervenga en el control de los migrantes. De hecho, entre las actividades que la Guardia Nacional podrá hacer, que se incluyen en todo esto, podría estar la revisión de los documentos extranjeros en cualquier parte del territorio nacional, incluso está de por medio una posible detención, entre otras actividades. Es un tema sumamente interesante, pero que abona, como dicen, al tema de ver, como lo dijo Javier Lainez, magistrado, pues a los migrantes como si fueran delincuentes y a las estaciones migratorias, dicen, como si fueran cárceles, y no debería de ser así.